científico en C. Dale, Avellaneda. rajá, Luca. Así que en unos minutos Dale, arranco. me imagino que van a haber varios en el mismo lugar, pero dale, tranqui. Bueno, gracias. De nada. Quédense lo que puedan quedar, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, así se pueden ir. Dale. Esperamos 5 minutos, a ver qué más entra y listo. Voy a tratar de hacer las cosas lo más rápido posible. Después los que estén, y los que no puedan estar porque se tienen que ir a rendir, vayan. Esperemos 3 minutos más y arrancamos entonces. Bueno, vamos a estar con los que somos porque tengo entendido que se tienen que ir, ¿no? Gabriela, vos también estás con examen a las 11. ¿Y Ludmila o no? ¿Si me escucha? Ah, bien. Tratar de hacer esto lo más rápido posible. Parece una clase privada, pues son ustedes cuatro, pero bueno, al margen. Les cuento, a ver, la semana que viene tenemos feriado jueves y viernes, por lo cual, como les dije, el examen es el martes, ahora les confirmo el horario y la sede, se las confirmo por mensaje sin falta entre hoy y el lunes. La idea es el martes que viene cerrar lo que queda y hacer un repaso general de todo lo que va a entrar en el examen, ¿tá? A ver si nos sacamos dudas y demás y tienen después toda una semana para estudiar. Eh, Coméntenselo a sus compañeros por las dudas. Me imagino que varios de ellos los van a ver en el examen de hoy. ¿Pudieron ver el link que les mandé con el proceso de sanción de una ley? Gabriela, perdón. Sí.
No tengo Sí, cámara. profe. Sí, disculpe, no voy a prender la cámara porque estoy en posoperatorio. Quería- Listo, está bien. Así que por eso no prendo la cámara, profe. Y comentarle que me dieron, no puedo pisar por 30 días más o menos. Así que yo le Bien, voy a hacer llegar por mail el certificado. dale, tranqui. Después veo, calculo que a continuación de tus compañeros ese mismo día, a la tarde, va a ser como a las 3 de la tarde, calculo que te estaré tomando virtual. Dale, Ok, profe, muchísimas gracias. el propio 30. Bien, Al gracias. resto son pocos, así que supongo que voy a tomar oral. No tengan miedo porque es más fácil salvarlos en un oral que, que en un escrito. Pero van a tener que estudiar. Bien, ahora sí, la pregunta que hice. ¿Leyeron el tema del proceso de sanción de una ley que les mandé el link o no? Sí, sí. Bien. ¿Se entiende o no se entiende? Pues es bastante confuso. En un momento viene bien y pasan cosas, ¿no? Como se ha dicho. A ver, básicamente, se presenta un proyecto. Este primer momento de presentación del proyecto, ¿saben cómo se llama? Iniciativa, porque es el inicio. Y el que inicia el proyecto tiene la iniciativa para iniciarlo, ¿no? Lógicamente. Esto es pregunta de examen, por eso se los digo. El momento de el proceso del camino de la ley es la iniciativa. ¿Y quién tiene esta iniciativa? Miren que hay un error muy grande porque muchos dicen que la iniciativa la tiene la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, ¿no? Entre otros. La Cámara como lugar o como instituto o como lo que quieran entender, no es una persona, es hace al grupo, al colectivo de personas, pero representa a la Cámara de Senadores. Los que tienen la facultad, y no es lo mismo decir la Cámara de Senadores que decir los senadores o cualquier senador. No es lo mismo decir la Cámara de Diputados que decir los diputados o cualquier diputado. Salvado esto, la iniciativa la tiene cualquier diputado, cualquier senador y obviamente también el presidente de la nación. ¿Quién más tiene la iniciativa para presentar una ley? El pueblo. Eso lo vamos a ver después y lo vamos a hablar, son cosas muy puntuales. ¿Por qué? Los primeros diputados, senadores, presidentes responden a lo que ya les enseñé, que es este principio representativo, ¿no? Que hace a nuestro sistema de gobierno. Es decir, lo estaríamos presentando nosotros a través de nuestros representantes. Esto en el año 94 se abre un poquito más y nos permite a nosotros presentar también proyectos de ley o tener la iniciativa para presentar estos proyectos de ley. Se los voy a explicar después de esta parte. Eh, Iniciativa. ¿Dónde inicia el proyecto? En una de las dos cámaras. ¿Tiene que empezar por alguna de las dos cámaras en específico? ¿Qué piensan ustedes? No tengan miedo de contestar. Que no. No, no tiene ninguna obligación, a excepción de, como les dije antes, la iniciativa popular que sí o sí ingresa por el pueblo, digo por diputados, porque lógicamente los diputados son los representantes del pueblo, pero si no, no hay una cámara que deba ser obligatoriamente la de inicio. En general, si el proyecto lo presenta un diputado, va a empezar por Cámara de Diputados, y si lo presenta un senador, va a empezar por Cámara de Senadores, ¿no? Lógicamente. Bien, tenemos un proyecto de ley. Este proyecto de ley va a llegar a la primera cámara, como dijimos antes, que es la llamada Cámara de Origen, que es donde se origina el proyecto, donde empieza este proyecto. ¿Qué puede hacer esta Cámara con el proyecto? ¿Qué piensan? ¿Y la tiene que debatir en comisiones o no? Sí, y se las voy a complicar tanto con las comisiones. Generalmente se trata primero en comisiones
y después se trata en la Cámara. Lo de la comisión hace a la organización del Congreso, pero básicamente hay un tratamiento y un debate. Es decir, la ley no es que entra y pasa como un tubo y no se dijo nada, como pasó en el caso de la ley del fallo Alavi, que tampoco se había discutido. Sino que se debe tratar en comisiones, como dijiste vos, y luego en el recinto, donde, pero para no complicárselo, hay un debate, y luego de este debate, ¿qué se hace? Se vota. Se vota, bien, se vota. Y esta votación puede ser... ¿Qué puede pasar? Y afirmativa o negativa. Sí, Pasa a claro. la Cámara Revisora o... Puedo votar a favor o puedo votar en contra. Esto nos lleva a otro tema, ¿no? Bueno, salgamos, frenemos un minuto con esto. Para votar yo tengo 3 tipos de mayorías. Y acá se van a hacer un lío. Antes de votar, y antes de votar también les voy a hacer otro lío. Antes de empezar a discutir la ley, ¿qué tiene que haber en la Cámara? Antes, ¿eh? Llega el proyecto a la Cámara. Antes de empezar a discutirlo, ¿qué necesito? ¿Qué se necesita? ¿Alguien se sabe? requiere de quórum. Quórum, muy La mitad bien. más uno sería. Se requiere de quórum. Acá te digo cuál es el quórum. No necesariamente es la mitad más uno siempre. El quórum es la cantidad que se establece de personas presentes para poder discutir esa ley. En general, como decís vos, Luca, el quórum es de la mitad más uno. Y en general, las leyes se aprueban por lo que se llama mayoría simple. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría simple es la mitad más uno de los que están presentes. O sea, yo puedo aprobar una ley con un poquito más del 25% de los miembros totales de la Cámara. ¿Por qué es esto? Supongamos que junto tengo en la Cámara, vamos a la de senadores, que es más fácil, que son 75. 75 o 78. 75. Tengo 75. Necesito la mitad más uno para aprobar el proyecto. ¿Cuánto es la mitad más uno? 33. ¿Sí? No, perdón, 38. O sea, y de estos 38 necesito que la mitad más uno voten a favor. O sea, con 19, con 20 votos de 75 que tiene la Cámara, puedo aprobar una ley. O media ley, mejor. Perdón. Bien. Pero no les voy a complicar con esto. Quórum es la cantidad de gente que necesito para tratar la ley. Como les dije recién, hay leyes que se aprueban por mayoría simple, que es la mitad más uno de los presentes. Otras leyes que se aprueban por mayoría absoluta, o mismo leyes que vuelven, que también se aprueban por mayoría absoluta, que es la mitad más uno del total de los miembros de la Cámara, que no es lo mismo que la mitad de los presentes. Y otras leyes muy puntuales que se aprueban por las 2/3 partes de los miembros de la Cámara, que es, por ejemplo, la ley que propone la reforma constitucional o la ley que otorga jerarquía constitucional a un tratado. ¿Se entendió eso? Las 3 mayorías. Simple, mitad más uno de los presentes. Absoluta, mitad más una de los miembros de la Cámara. Agravada, mitad, 2/3 partes de los miembros de la Cámara. Bien. Les voy a decir también en qué otros casos aplica, tanto la absoluta como la agravada. Logramos el quórum.
que es la cantidad mínima de miembros. ¿Por qué les digo que en general es la mitad más uno, pero no siempre? Supongamos, para tratar una ley que se aprueba por mayoría simple, claramente con la mitad más uno estamos, porque la mitad más uno es los presentes. Para aprobar una ley que se aprueba por mayoría absoluta, necesitamos la mitad más uno, pero toda esa mitad más uno tendría que votar a favor, porque es la mitad más uno de los miembros de la Cámara, la mayoría absoluta. En la grabada, con la mitad más uno no nos alcanza. Tenemos que tener al menos las 2/3 partes de la Cámara presente y que todos voten a favor. Los mate, el quórum los mata. Pero sepan nomás que el quórum es la cantidad mínima de personas que necesitamos o de miembros de la Cámara que necesitamos para discutir ese proyecto de ley. Con eso me alcanza. Bien. Tenemos quórum. Debatimos, como dijiste vos, Luca. Votamos que sí o que no. Si votamos que sí, con la mayoría necesaria, se aprueba el proyecto. Si votamos que no, se rechaza el proyecto. Si se rechaza el proyecto, ya no se puede volver a tratar ese año. ¿Estamos? Mientras que si se aprueba el proyecto, este proyecto va a pasar a la segunda Cámara, que se inició en diputados, va a ser la de senadores, y si se inició en senadores, va a ser la de diputados. Y esta Cámara tiene que cumplir los mismos requisitos que la anterior, es decir, juntar el quórum, debatir y votar. Pero en su votación puede hacer 3 cosas, a diferencia de la Cámara de Origen. Puede aprobar, como la Cámara, igual que la Cámara de Origen, puede rechazar y puede hacer algo más. ¿Alguien sabe? Sí, modificar. Puede modificar, exactamente, puede introducir modificaciones. Si introduce modificaciones, el proyecto va a volver a la Cámara de Origen y en la Cámara de Origen puede pasar varias cosas. Que se rechace nuevamente y ahí el proyecto muere, que se acepten las modificaciones o que no se acepten las modificaciones, se insista con el proyecto original, pero para eso necesito ganarle en mayoría a la otra Cámara. Yo les voy a explicar el proceso complicado y después les voy a decir lo que necesito en un examen. ¿Se entiende? A ver, si en la otra Cámara se aprobó por mayoría simple, para yo insistir con el proyecto originario, necesito lograr una mayoría absoluta o una mayoría agravada. Por eso les expliqué las mayorías. Y ahí vuelve a la otra Cámara y así hasta que haya una mayoría que le gane a la otra. Pero supongamos que tenemos un proyecto. Obviamente ese proyecto se rechaza, tampoco se vuelve a tratar en el año. Supongamos que tenemos un proyecto aprobado en la Cámara de Origen y aprobado en la Cámara Revisora. ¿Qué pasó? ¿Ya tenemos una ley? No, se lo tienen que No, girar al Poder Ejecutivo. Bien, Luca. ¿Y por qué dijiste que se lo tienen que girar al Poder Ejecutivo y no como se escucha habitualmente que se lo tienen que elevar al Poder Ejecutivo? Y porque, no sé, elevar significa que un poder está arriba del otro. Excelente. Tal cual. Escucha muchas veces que el Senado elevó el proyecto de ley al Poder Ejecutivo y está mal, justamente porque supuestamente en esta concepción republicana de Montesquieu, por decirlo de una manera, esta división del poder hace que este poder esté dividido en 3 poderes en nuestro caso, en 3 divisiones del poder que son iguales, que en teoría tienen el mismo poder y que están a la misma altura. Justamente para eso está, para generar este sistema de frenos y contrapesos y controlarse entre ellos. Por lo cual, no hay o no debería, a ver, doctrinariamente no lo hay. En los hechos puede ser que haya poderes que por momentos estén por encima de los otros, en estos momentos del judicial. Pero bien,
giraron el proyecto a Cámara, al Poder Ejecutivo. Y vamos a empezar. El Poder Ejecutivo puede hacer dos cosas. Aprueba o veta. ¿Sí o no? Sí. Ay, perdón, pero estoy congestionado. ¿Cómo aprueba? ¿Alguien sabe? Lo promulga. ¿Cómo es esto de promulgarlo, Luca? ¿Qué significa promulgar? Y no es que se publica en el boletín oficial. No, eso después. Lo hace de dos formas, sí y no. ¿Por qué? Lo puede hacer expresa o tácitamente la aprobación. Expresamente es decir, apruébese el proyecto de ley, publíquese, ¿no? Por ejemplo. Está manifestando su voluntad de aprobarla. Tácitamente, pasaron 10 días, el proyecto se considera aprobado. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Lo hace por Expresamente, decreto, ¿no? ¿cómo? ¿Lo hace por decreto? Decreto aprobatorio, sí. Aprueba. Expresamente saca un decreto aprobando. Es un acto administrativo que aprueba. Bien. Eh, perdón. Tácitamente no hace nada, pasaron los 10 días. Chao. Se considera aprobado y cualquiera con un interés legítimo puede mandarlo a publicar en el boletín oficial. Porque pasaron los 10 días, por Ejecutivo no dijo nada, pero tampoco hizo nada. Entonces, en general, el que inició la ley es el más interesado en que salga, ese es el mismo que va a ir al boletín oficial y va a pedir que se publique la ley, pues ya transcurrieron los plazos legales. ¿Ok? Expresa, tácita. Si no aprueba, puede hacer dos cosas. Puede vetar. Y puede vetar de dos formas. Puede vetar toda la ley o puede vetar una parte de la ley. ¿Se entiende? Si veta la ley totalmente, esta ley puede volver a las cámaras y si las cámaras, ambas cámaras, logran una mayoría absoluta, agravada, la de 2/3 partes, las dos cámaras por 2/3 partes insisten con la ley sale, no importa el veto presidencial por más que sea total o parcial. Mientras que si en una de las cámaras o en ninguna de las cámaras se logra esta mayoría, el veto queda. Ahora bien, si este veto es total y no se logran las mayorías, nuevamente se rechaza y puede tratar ese año. Mientras que si el veto es parcial, aun cuando no se logre la mayoría agravada, si lo que se veta de la ley no afecta a la ley en general, esta ley puede ser promulgada, pero sin los artículos vetados. ¿Se entiende? En general, el veto hace que o se rechace totalmente la ley o pase la parte que no ha sido vetada, siempre y cuando obviamente no afecte el espíritu general de la ley. Salvo que las cámaras tengan la mayoría grabada para lograr la aprobación. Ahora bien, supongamos que en este mundo ideal pasó por el proceso de la primera cámara, es decir, inicio, quórum, debate, aprobación. Fue a la Cámara Revisora que logró quórum, debate y aprobación. Pasó al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo también la aprobó, explícita o tácitamente. Y nos queda el último punto, que es ¿cuál? Que también lo dijiste vos, Luca.
Ahí tenemos una ley, pero esa ley nos puede ser aplicada a nosotros o no. ¿Qué falta? Falta la parte del boletín oficial. Bien. Para que una ley sea oponible a nosotros, para que esta presunción, hay una presunción jurídica que dice que la ley se presume conocida por todos, para que esta ley sea conocida por todos debe ser publicada en el boletín oficial. Cuando esta ley es publicada en el boletín oficial, dependiendo de los plazos establecidos, esta ley se vuelve aplicable a todos. ¿Cuántos de ustedes leen el boletín oficial? Ninguno. Yo rara vez lo hago porque no lo necesito en general. Salvo que haya una norma que me interese, no lo leo. Con lo cual, la ley, para entrar en vigencia y que no sea aplicable, va a hacerlo o a los 8 días de su publicación, si nada dice, o en el plazo que lo diga la propia ley. Si la ley dice, esta ley entrará en vigencia a partir de tal fecha, se aplica ese plazo. Mientras que si la ley no dice nada, se aplica el plazo de 8 días. ¿Se entendió? Más o menos. Vamos a repasarlo rápido en la clase del martes. Sobre todo porque hay menos compañeros, pero que lean esto y léanlo porque esto yo lo pregunto en los exámenes, ¿eh? Bien. Ahora, y rápido, porque sé que la gran mayoría de ustedes se tienen que ir, vamos a ver estas estas modificaciones que se introdujeron con la reforma constitucional del 94 en los artículos 39 y 40. ¿Se acuerdan que nosotros veníamos hablando hasta el momento que, como no se acuerdan, se los acabo de decir, que el proceso para la sanción de una ley solamente intervienen nuestros representantes? ¿Por qué? Porque conforme al artículo 1 nosotros tenemos un régimen representativo y al ser representativo deberían ser ellos los que gobiernen en reemplazo nuestro, por decirlo de una manera, o en representación nuestra. Esto con la reforma del 94 admite dos excepciones. Tres, en realidad. Se llama de dos, pero son tres. La iniciativa popular, que es la que está en el artículo 39, y la consulta popular, vinculante o no vinculante, también llamada plebiscito o referéndum. Al revés, en realidad. Como se lo den en el orden que se los dije, es referéndum o plebiscito. El artículo 39, se los voy a leer, dice: los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Agregamos uno más. Entonces, cuando yo les dije quién tiene la iniciativa para presentar una ley, ahí entran los diputados, los senadores, el presidente y cualquier ciudadano a través de la iniciativa popular. Obviamente no es que voy yo por mi cuenta, digo, voy a presentar este proyecto de ley. Debo tener la representatividad suficiente, es decir, crear el proyecto de ley y que este proyecto de ley cuente con la firma de un porcentual del padrón que no puede superar el 3% del padrón nacional. Y tienen que estar representadas las diferentes provincias, ¿no? en esta presentación. Si es una iniciativa popular a nivel nacional. ¿Por qué les digo no más del 3%? A ver, depende de cada constitución provincial para lo que es el ámbito local, este es el límite. Después la ley establece actualmente un 2% del padrón a nivel nacional, pero cada provincia puede establecer para su provincia, la iniciativa popular que hace a cuestiones de su provincia a nivel provincial, puede establecer la mayoría que quiera siempre y cuando no supere este 3%. O sea,
Yo quiero presentar un proyecto de ley, escribo el proyecto de ley y junto las firmas de este 2% mínimo del padrón nacional para presentar el proyecto de ley. Si yo logro este número, voy a la Cámara de Diputados, presento el proyecto de ley y están obligados a tratarlo. ¿Está? No están obligados a aprobarlo, están obligados a tratarlo. Ahora ustedes me dirán, fue discutido tanto tiempo, por ejemplo, ¿qué tema se discutió mucho tiempo y no se presentaba el proyecto hasta que finalmente se aprobó hace no muy poco, por ejemplo? ¿Saben? Fue bastante problemático. Pañuelos verdes, pañuelos azules. ¿Qué ley? El aborto. El aborto. La ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Bien. Y ustedes me dirán, ¿y por qué si no la presentaba un diputado, por qué no la presentó un ciudadano, por ejemplo, mucho tiempo antes? ¿Saben por qué o no? Explícitamente. Porque no puede presentar en materia penal. Bien, expresamente el artículo 39 dice, no serán objeto de iniciativa los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos o materia penal. Es bastante limitado. La verdad que la iniciativa popular tiene muchas limitaciones a lo que podemos hacer. Es decir, realmente lo que más nos importa a nosotros es lo que está ahí, ¿no? Pero bueno, yo entiendo lo que son tratados internacionales, principalmente entiendo lo que es tributo y presupuesto que hace a la gobernabilidad, más que nada, pero discuto cuestiones como reforma constitucional, principalmente que el pueblo no pueda pedir una reforma constitucional, me parece una locura. Y materia penal también es discutible. Pero mejor dejarlo ahí, porque por ejemplo, nada, se podría hasta requerir, cosa que no se puede porque constitucionalmente está prohibido, la implementación del incremento de penas, baja de imputabilidad, de edad de imputabilidad y hasta pena de muerte, que está prohibido, ¿no? Por constitución, pero bueno, no importa. Pero esta es la herramienta que te limita materias. Como verán, el 39 está separado del 40. El 40, a diferencia del 39, no establece limitaciones. El 40 establece facultades para poder reglar en un montón de cuestiones, en todas las cuestiones que querramos sacar una ley. Hay dos formas de hacer. Les voy a leer. El Congreso. La primera es la consulta popular vinculante o referéndum. Básicamente, vamos a través del Congreso, evitar la aprobación de una ley, evitar el veto presidencial. ¿Vieron? Pasó en el gobierno anterior, pasó en el gobierno anterior al otro, que el Congreso, cuando es opuesto, estas son maniobras políticas, son chicanas políticas que no nos sirven a nadie, que no le sirve a nadie. El Congreso, cuando tiene una mayoría que es contraria al gobierno de turno, muchas veces saca leyes que son inaplicables y que por eso el gobierno las termina vetando. Simplemente para exponer a la figura presidencial. ¿Estamos? Lo hicieron creo que con el gobierno de Cristina, si no me equivoco, con El 82% móvil. el 82% móvil, y lo hicieron con el gobierno de Macri, con el tema de los no despidos. Indemnizaciones agravadas, no despidos. Le sacaron una ley que era invotable, porque ibas a tener todo el empresariado que te iba a masacrar,
pero era muy alevosa. Que era para decir, miren lo que está haciendo, miren que el presidente o la presidenta está vetando esta ley que es tan buena para el pueblo. Son leyes invotables. Pero se hacen a propósito. Si realmente quisiesen sacar esta ley, podrían utilizar la herramienta de la consulta popular vinculante y pedir que en vez de ser vetada por el presidente, pedirle al pueblo que la apruebe. ¿Se entiende? ¿Qué dice esta primera parte? El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados. ¿Por qué iniciativa de la Cámara de Diputados? Porque es el que representa al pueblo. Podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La iniciativa es de la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley va a pasar por el proceso que tiene que hacer. Y luego lo va a votar el pueblo. Es decir, esta ley de convocatoria no va a ir al Poder Ejecutivo, o no va a poder ser vetada por el Poder Ejecutivo, sino que va a ser votada por el pueblo de la nación. Y si se logra la mayoría, esta mitad más uno, por parte del pueblo, se convierte en ley. No interviene el presidente o la figura presidencial, pierde su poder de veto. ¿Se entiende lo que les digo? Es decir, si realmente el Congreso quiere que la ley salga, en vez de mandarla al Poder Ejecutivo, se la va a mandar al pueblo para que el pueblo la apruebe. Obviamente, el voto del pueblo es obligatorio. En cambio, la otra figura, la de la consulta popular no vinculante, en realidad lo que estoy haciendo es desde tanto el Congreso como de quien ocupe el Poder Ejecutivo, preguntarle al pueblo qué opinan de que yo haga esto o haga aquello. De que yo saque una ley para esto o de que yo saque una ley para aquello, o que, ¿se entiende? Que yo proponga una ley sobre determinada cuestión. Y el pueblo les va a decir si está bien o si está mal. A ver, si se lo digo burdamente, es como hacer una encuesta formal, porque estamos yendo a votar por sí o por no, nada más. Supongamos que obtenemos el sí. ¿Estamos obligados a hacer el proceso para aprobar esa ley? ¿O si obtenemos el no, estamos obligados a no iniciar esa ley y hacer todo el proceso? ¿Qué opinan? Depende si es vinculante o no vinculante. Yo estoy hablando de la no vinculante. Ah, de la no vinculante, no. Exactamente, No porque está no es obligado. vinculante. Lo que diga el pueblo no es vinculante. A ver, y como no es vinculante tampoco es obligatorio. Si yo tengo un 10% del padrón que fue a votar y me dio el sí, no tengo ni idea realmente lo que opina la gente, pero lo que me queda claro es que a la gente no le importa la cuestión tampoco. Pero estas son las dos figuras. La del Congreso pudiendo aprovechar la votación popular para aprobar una ley, o la del Congreso y el presidente para preguntarle al pueblo qué hacer. Esas son las consultas popular, vinculante y no vinculante. Y el otro es la iniciativa popular. ¿Quiénes tienen que irse a rendir ahora? Gabriela no creo. Brian, Luca, Ludmila dijo que también. Quieren que termine ahora y el martes, cuando hacemos el repaso, cerramos los temas que nos queden pendientes. Sí, sí, profe. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Sí, Bueno, les mando entonces por mensaje el horario y lugar del examen. El Braceba Ramos Mejía.
El 30, calculo que al mediodía. Va a ser al mediodía, pero les tengo que confirmar el horario. Mucha suerte ahora y listo. Dale, vayan chicos, suerte.